Suscríbase a Delfino Más en delfino.cr y disfrute de todas las entregas de Curul en Llamas y de mucho más contenido en audio. Delfino.cr. El chuchinguismo político. Chuchenga, diputado, chuchenga. Si va a ser por nosotros que este país se puede ir a la mierda. Y en lugar de ponerle Instituto Nacional de las Mujeres, ponerle Instituto Nacional de las Lesbianas. No tengo dinero ni nada que dar. Delfino.cr presenta Curul en Llamas, cubriendo y sufriendo la Asamblea Legislativa, porque alguien tiene que hacerlo. Hola queridos suscriptores de Delfino.cr, bienvenidos a un nuevo programa de Curul en Llamas, el podcast semanal donde les comentamos los temas más relevantes e irrelevantes de la Asamblea Legislativa. Les saluda Luis Madrigal desde el 31 de julio del 2021, como siempre en compañía de... May, espero que todas y todos estén bien. Los temas para hoy fue una semana corta por el feriado del lunes y por que el Ejecutivo limpió la agenda para su última semana. Vamos a explicar qué fue lo que pasó. Y bueno, el controversial proyecto que no se logró aprobar para prohibir la explotación petrolera en el país de forma definitiva por ley, y el proyecto que sí se aprobó para prevenir el grooming hacia las personas menores de edad. Esos son los temas de hoy. Empecemos por la limpia de la agenda. Correcto. ¿Qué fue lo que pasó, Lucho? ¿Y por qué generó molestia en la oposición? El 22 de julio, eso fue el 22 de julio, cayó jueves de la semana pasada. Ajá. El 22 de julio, doña Yanina Inerte, la ministra de la Presidencia, le envió una carta a la presidenta de la Asamblea y a los jefes de fracción, anunciando que, haciendo un resumen de todo lo que se había aprobado en este periodo de sesiones extraordinarias, que el gobierno lo calificaba de muy provechoso. Ahí se hacía una lista de proyectos importantes para el gobierno que fueron aprobados en segundo debate, y le anunciaba a los diputados que el gobierno quería enfocar la última semana de extraordinarias en dos proyectos de ley. El 20.641, que se llama Ley de Combustibles, y el 21.522, que es la autorización de condonación a la formalización y recaudación de las cargas sociales de la caja. Entonces, llegó la semana siguiente, llegó el martes, después de ese proceso de semana largo, de fin de semana largo, y efectivamente el Ejecutivo hoy limpió la agenda de plenario. Todos los proyectos de ley que estaban, digamos, listos para ser votados en plenario, discutidos en plenario, fueron desconvocados. Solo se dejaron algunos pocos y algunos proyectos que estaban en trámite de comisión. De este modo, los diputados en plenario no tenían otra cosa que ver estos dos proyectos, al menos en la fase de la segunda parte de la sesión. Pero hay un problema con el expediente de la ley de combustibles, que se llama ley de combustibles, pero es la ley para declarar a Costa Rica país libre de explotación y exploración petrolera y de otros hidrocarburos. Que es un proyecto que viene de la asamblea anterior, ¿no? Me parece, sí, me parece que sí. Es como el 2017, más o menos. El problema con ese proyecto, sí, eso lo presentaron en el diciembre de 2017. El problema con ese proyecto es que trae la redacción que tiene en este momento desde el 16 de septiembre del 2019, es que a partir del artículo 4 en adelante ya el proyecto trata demasiado sobre Recope. Le da más potestades a Recope para que investiguen energías limpias, para que destine 0,15 de sus ingresos a la venta de bienes y servicios. Tiene ahí alguna reacción relativa al MINAE, que supuestamente le ha causado malestar al sector empresarial porque le da permiso al MINAE de establecer un canon por la actividad de prestación de servicios públicos de distribución comercial de combustibles que se calculará anualmente, establece sanciones, etcétera, etcétera. Entonces, al final, lo medular, lo que le importa al gobierno en este momento, es la declaratoria, ¿verdad? Es ese simbolismo, es ese mensaje que enviamos como país al resto del mundo. El resto, pues ya es una cosa accesoria, es algo que se puede discutir en otro proyecto de ley. Y entonces el gobierno
se mostró abierto a que este proyecto fuera subsanado en comisión y que se eliminara todo lo relativo a Recope y se deje solo lo de la declaratoria, que en síntesis sería el artículo 1 y 2. Aquí es importante recordar que esto tiene que regresar a comisión porque no pueden hacer lo que habían hecho en el pasado, de convertir el plenario en comisión y resolverlo en el plenario, porque la sala dijo que eso era inconstitucional con proyectos ya dictaminados y todavía me parece que no está el fallo completo para conocer cuál era la lógica detrás de eso. Creo que siguen buscando la forma de justificar ese fallo tan extraño y de que ahora pretendan que la Asamblea tenga que aprobar una cosa específica por unanimidad. En fin, bueno, algo que no... Mientras eso no salga, no es recomendable aprobar proyectos, digamos, o modificar proyectos convirtiendo el plenario en comisión, porque todavía no se sabe cuáles van a ser exactamente las limitaciones constitucionales que la sala va a argumentar ahí. Entonces, cualquier proyecto en el que hagan eso está en riesgo de ser inconstitucional. Sí, bueno, en realidad la lógica es no usarlo en proyectos que ya fueron dictaminados. Digamos que para proyectos nuevos, urgentes, sí puede seguirse usando y creo que se ha seguido usando. Pero en fin, entonces el gobierno se muestra dispuesto, doña Yanina manda otra carta a los jefes de fracción y le dice, estamos dispuestos a que se usen los mecanismos reglamentarios posibles para que el proyecto se vuelva a comisión y se quite lo de Recope y aprobemos este proyecto en primer debate el jueves. Pues no fue posible, digamos. Este proyecto ya estaba vamos a ver, está listo para plenario, porque ya terminó el trámite de mociones 137. Ajá, recordemos que las mociones 137 son las mociones que se presentan por diputados ajenos a la comisión dictaminadora y que es la fase previa a las mociones de reiteración, o sea, que son las mociones que se rechazan en comisión y que se insisten en plenario. ¿Qué pasa con este proyecto y con esas mociones? Que bueno, se presentaron en el segundo día 122 mociones, solo se aprobaron 2, se rechazaron 120. Entonces hay 120 mociones posibles de ser reiteradas en el plenario y entonces la única forma de que este proyecto avanzara de la forma y a la velocidad que el Ejecutivo lo quería era construyendo un acuerdo político de que se saque todo lo que es problemático, lo que genera discusión, que es el tema del Recope, y se devuelva a comisión, o sea, se devuelve a comisión, se quita ahí, se manda otra vez a plenario y luego se le da prioridad. El reenvío a comisión es una moción que necesita el voto afirmativo de 38 diputados. Y es ahí donde está el problema. Y es ahí donde ocurre la polémica y donde ocurre el problema. En la reunión de jefaturas de fracción del jueves, el PAC, en la vocería de doña Laura Guido, fue muy insistente de que el Ejecutivo quería que estos dos proyectos, el de combustibles y el de cargas sociales, avanzaran ese día. Pues estaban empecinados en eso. La oposición pues estaba pidiendo que el Ejecutivo les volviera a convocar proyectos que ya estaban listos, que ya estaban consensuados y que estaban listos para ese segundo debate. Ya aquí podemos tener una discusión de si el Ejecutivo efectivamente debió mantener esa convocatoria o si podían darse ese gustito de que por una semana, después de 8 meses, iban a poder tener un proyecto de su interés en la agenda del plenario para que fuera conocido. Y eso es otra discusión para otro día. Pero se dieron varios ultimátums. Uno fue el de Restauración, que dijo que si le desconvocaban o no le convocaban el proyecto anti-grooming, ellos iban a votar en contra del proyecto y en contra de la moción del reenvío a comisión. Luego la jefa de fracción de Liberación dijo que había hablado por teléfono con la ministra de la Presidencia y que la ministra de la Presidencia le había encargado a ella el conseguir los 38 votos, porque caso contrario iban a otra vez a requete limpiar la agenda, que lo poco que había quedado con todos esos dos proyectos de interés del gobierno, también lo iban a sacar para que solo quedaran esos dos proyectos. Obviamente esto no fue ni confirmado ni desmentido por la ministra de la Presidencia, y dado que fue una sesión pública, vamos a aplicar aquí el que callo otorga. Y sí, metía patas completa porque esto no, vamos a ver, si es un proyecto del Ejecutivo, no le compete a Liberación Nacional conseguir los 38 votos. Liberación puede aportar sus votos para esa moción, como efectivamente ocurrió, pero no es obligación. Creo que se confundieron de fracción oficialista. Empecemos por ahí, ¿verdad?
Y bueno, doña Silvia Hernández fue muy, vamos a ver, esa reunión de jefes de fracción fue muy caótica, muy desordenada y muy conflictiva. Entonces doña Silvia ya cansada, vea, le dice, voy a poner, como dicen, los puntos sobre las IES. El proyecto de condonación no se puede ver hoy porque le faltan las consultas obligatorias, se aprobó un texto sustitutivo y no se ha publicado. Hay que mandar a publicar el texto, hay que hacer las consultas, así que no se puede votar hoy. Punto. Correcto. Ujú. Y tiene 8 mociones de reiteración pendientes, una vara así. Entonces, del todo no se puede votar hoy. Y con el proyecto de combustibles, con solo un diputado que reitere una de las ciento y pico mociones de vía 137 que fueron presentadas, ya no se puede votar hoy. Entonces, necesitamos un plan B en caso de que estas dos cosas pasen, ¿verdad? De que no se pueda ver proyecto de condonación, que bueno, que ya era un hecho que no se podía ver, y que alguien reiterara la moción del proyecto de combustibles. Y el plan B de doña Silvia era precisamente que el gobierno les convocara proyectos para que ellos pudieran de aprobar algo en su último día. No pasó. Al final, la sesión se fue prácticamente en eso, y aprobando un segundo debate el proyecto de Grumio. Veremos qué ocurre la próxima semana, porque si bien se presentó la moción de reenvío a comisión, no se alcanzaron los 38 votos. Y yo honestamente dudo que tenga todos los 38 votos, porque estaba casi todo Liberación. Los únicos que faltaron de Liberación fueron Daniel Ulate y Franje Nicolás, por ejemplo. Quedó 32 a favor, 13 en contra. Faltó uno del PAC, ahí van 3. Faltó Eduardo Cruikshank, que al final Restauración sí votó a favor. Eh, Ahí van 4. 32 más 4, 36. Faltó Mireille Alvarado, más 1. Ya digamos, llevamos 37. Y yo creo que ya podemos parar de contar, porque no sabemos cómo votaría Ivonne Acuña, que tiene extrañamente ya bastante rato de estar ausente. La más ausente de este mes, Sí. según las Y estadísticas. estamos dando por un hecho de que Marilyn Azofeifa, Ignacio Alpizar, Shirley Díaz van a votar en contra. A ver, no hay los 38 votos. A ver, si María Vita Monge en el PUSC votó en contra, ya esto es insalvable, digamos. No hay los 38 votos. No hay los 38 votos. Ahora, el problema es justamente ese. Porque yo decía, pero es que, a ver, si el problema es Recope, ¿por qué no nada más meten un proyecto nuevo que nada más establezca la prohibición de explotación petrolera y de gas? ¿Verdad? Y le meten una vía rápida, pero para meter vías rápidas ocupas 38 votos también, entonces caes de nuevo en el problema de que no tenés 38 votos para prohibir la explotación y exploración petrolera en el país. Sí, ahora bien, la asamblea está oficialmente con un diputado menos. Son 56. Estamos con 56. Correcto. Entonces, vamos a ver. Ya esto es meterse en terreno pantanoso porque nunca creo que se ha hecho. La constitución, digamos, o el reglamento, no está exceptivo en decir se exigen 38 votos. Lo que dice es, se necesita el voto afirmativo de 2/3 del total de los diputados de la Asamblea. Ajá. Dado el lamentable fallecimiento de don Rodolfo Peña, la Asamblea está integrada en este momento por 56 diputados, no por 57. 2/3 de 57 es 37,3. Sigue siendo 38. ¿Qué hacemos con ese coma 3? 38. En esos casos, me parece que hay jurisprudencia que dice que cuando es coma, es el número para arriba. Porque 37 votos sería menos de 2/3 y te pide 2/3 por lo menos. Entonces necesitas 38 para pasar esos 2/3. Muy bien. Pues no ha dicho nada. Se necesitan los 38. Sí. Ese es un tema siempre de los órganos colegiados. Sí. En fin, con las comas se vota para arriba siempre. Sí. ¿Quiénes votaron en contra? Walter Muñoz y Silvia Patricia Villegas del PIN. Yo no sé cómo el PIN se define como un partido humanista y ambientalista, honestamente. El pleno de la bancada presente del PUSC. No estaban Shirley Díaz, Oscar Cascante y Erwin Macís, que estoy seguro que también habría votado en contra. Los independientes progresistas. No estaban Marilyn Azofeifa ni Ignacio Alpizar. Y Eric Rodríguez y Drago Dolanescu.
Ahora, ¿cuál es el tema? Si el proyecto no regresa a comisión, no tiene los votos. Exactamente. O sea, esto es un secuestro al proyecto, porque vamos a ver, nadie lo quiere aprobar en su estado actual porque se sabe que no se va a aprobar en ese estado. Liberación no lo va a aprobar en ese estado. Pero al mismo tiempo, estos diputados que se oponen no dejan No que se quieren pueda que se enmendar. modifique para que no se vote. Por eso yo Correcto. digo, aquí la vía sería presentar un proyecto nuevo y que solo hable el tema de la prohibición, que no le metan todo este ruido que le metieron a este proyecto y que avance su camino legislativo. Ahí, siendo un proyecto que solo hable de este tema, hay que ver quiénes realmente se van a atrever, porque aquí el discurso de muchos de los que se oponen es justamente el tema del recope. Entonces evitan decir sus verdaderos intereses de que no quieren que se prohíba la exploración petrolera, escudándose en el tema del recope. Exactamente. La única forma de salir de eso es presentar un proyecto que solo te haga la prohibición. Prohibición, además que es simbólico porque la prohibición ya existe en este país. Va por decreto hasta el año 2050, correcto. Exacto. Es nada más que quede en la legislación para que tenga más, para que no pueda llegar un ejecutivo y lo cambie, digamos, por decreto. Así es. Bueno, entonces un proyecto nuevo que solo tenga el artículo 2, que es bastante cortito. Declárese a Costa Rica un territorio continental y marino libre de exploración ni explotación de hidrocarburos, al tenor de los artículos 6, 121, inciso 14 de la Constitución, que establecen que el Estado tiene el dominio absoluto de las fuentes y depósitos de petróleo y cualesquiera otras sustancias hidrocarburadas existentes en el territorio nacional y que sobre este ejerce soberanía completa y exclusiva. Se prohíbe el otorgamiento de permisos, licencias, concesiones para exploración o explotación de petróleo, gas natural y cualquier otra sustancia hidrocarburada en el territorio costarricense. Que el tema del gas natural es otro problema, porque el PUSC estaba pidiendo dos cosas. Una, que se excluyera el gas natural de este proyecto. El PUSC estaba a favor de la exploración y explotación del gas natural. Y dos, que el proyecto fuera reenviado a comisión sin plazo. La moción del gobierno y con el apoyo de Liberación era una moción para devolver a comisión en un plazo de 30 días y luego que el proyecto tuviera prioridad en el plenario. El PUSC no, el PUSC lo quería devolver sin plazo y sin prioridad en la agenda de plenario. Esto en la jerga parlamentaria se le conoce como el entierro de honor, no ahora sí, porque los proyectos que les hacen eso es prácticamente para que nunca se puedan aprobar, se mandan al archivo. Nunca regresen. Exactamente. Por eso es importante el tema del plazo, pero el PUSC estaba en contra. Entonces, cuando yo puse en Twitter que felicidades a los candidatos del PUSC en el 2022 que van a gozar de ese financiamiento de las cámaras empresariales que hicieron un lobby durísimo los 48 horas antes de que se diera el proyecto el jueves. Don Pablo Heriberto me decía, pero yo presenté la moción para reenviarlo a comisión sin plazo y sin prioridad en plenario. Entonces yo le decía, vea señor, usted y yo sabemos lo que eso significa, así que no quiera verme la cara de idiota a estas alturas de la vida. O sea, manda huevo, ¿verdad? Creo que a Juan Pablo se le olvida o no sabe que yo cubro asamblea desde hace, tengo más años cubriendo asamblea que el de diputado, así que a mí no me puede salir con esos cuentos chucos. En fin, eso es lo que podemos mencionar de este proyecto. Quedaron pendientes porque como la moción no se aprobó, le metieron una revisión que sí se aprobó. Y entonces quedamos en el mismo limbo en el que está el préstamo para el Teatro Nacional. Correcto. Sí, porque recordemos, para aprobar la moción de revisión solo se ocupó mayoría simple. Sí. A ver, esto ya es otro tema, otra discusión, pero quiero mencionar esto. A mí me parece que cuando el tema que se va a revisar necesita una mayoría calificada como el que ocupaba este, vamos a ver, la mayor... Ajá, exactamente. O sea, la mayoría necesaria para aprobar la moción de revisión debería estar supeditada al tipo de mayoría que se necesita para que el asunto que se está votando pueda ser aprobado. No, porque así perdés toda esta herramienta legislativa de corregir una votación y ir a buscar los votos. Esta herramienta política, digamos, que todavía tienen. No les ha servido porque ahí está el préstamo del Teatro Nacional esperando. Es que es eso, no sirve porque tenemos un montón de cabezaduras que no salen de su posición. Por ejemplo, todo el mundo se pone a explicar que es para eliminar al recopo del proyecto, bla, bla, bla,
quitar el tema de los cánones y de los impuestos, y llega Melvin Núñez, yo voy a votar en contra porque estoy en contra de más impuestos. Señor, ponga atención. Es que de Metete en la vara. verdad, de Metete en la verdad, vara. mae. Pues es que hay, ese tweet me lo guardé, pero tenía unas ganas de decir Melvin Núñez confirmando que son estúpidos e idiotas porque no ponen atención. Mae, manda huevo. Manda huevo. Y Jonathan Prendas igual, en contra, porque eso fue en Twitter, en contra porque el proyecto le da facultades a Recopa, y le dice Paola, pero pues señor, precisamente eso es lo que estamos intentando quitar. Ayúdenos a mandar una comisión para quitar eso. Y no. Por eso yo digo, aquí la única vía para que esto suceda es un proyecto nuevo que solo hable del tema de la prohibición. Sí, pero bueno, es que es que la vía rápida, ahí está el problema de los 38, porque el PUSC lo quiere sin gas, y Nueva República está a favor de la explotación de petróleo, yo creo que inclusive. O sea, tendrías que, vamos a ver, cuando se trata de estas cosas, ahí sí la oposición no convoca a sus diputados, ¿verdad? Pero cuando se trata de aprobar las mociones de agenda que no tienen los proyectos que el gobierno quiere, ahí sí llegan todos para reunir los 38 votos. En fin. Siguiente tema. El otro proyecto que fue prioridad del Ejecutivo que no se pudo votar era el de la condonación de la caja. Correcto. Condonación de deudas, lo cual es un proyecto que es una recomendación porque la caja hace lo que quiera, ¿no? Sí, ya esto lo habíamos mencionado. No se hagan ilusiones. La caja no necesita autorización del gobierno para condonar estas deudas, ni tampoco este proyecto la obligaría a hacer esa condonación. De hecho, el problema de la autonomía de la caja. Bueno, el problema entre comillas, digamos, el problema en este caso. Gracias. Gracias por esa aclaración con las comillas. Ya te iba a hacer un rant increíble. Mentira. Ya esto lo habíamos mencionado en un programa. Esto es un proyecto de muy buenas intenciones, porque además no es como que la caja lo pueda aplicar. O sea, si quisiera aplicarlo, no es que ya con la ley pueda hacerlo el día siguiente que entre en vigencia. Tiene que hacer un estudio técnico que justifique que la condonación no le va a afectar financieramente, etcétera, etcétera. Entonces, mientras se hace el estudio, pasa el tiempo y la gente sigue esperando la eventual condonación. Entonces, nuevamente, no se hagan ilusiones de que este proyecto, si usted es micro, pequeño o mediano empresario, no se hagan ilusiones de que este proyecto... O diputado, porque hubo varios que salieron con deudas. Sí. Creo que hace falta una cláusula de eso, ¿verdad? También. En realidad deberíamos meter una ley en general de que los diputados no pueden beneficiarse de las leyes que aprueban. Eso, a ver, en realidad es un delito si legislan en beneficio propio. Que la fiscalía puede investigar perfectamente. Pero... El tema es más bien que en este caso yo no creo que exista una legislación en beneficio propio porque es legislación inútil, porque al final la decisión es de la caja. Sí. Entonces lo que ellos aprueben no es más que un acto simbólico, es lo mismo, digamos, tiene el mismo valor que ellos aprueben esta ley a que yo le mande una carta a la caja pidiéndole que condonen estas deudas. O sea, legalmente es lo mismo. Simbólicamente puede tener algún valor, pero en términos legales incide lo mismo una carta que le mande yo a la junta directiva de la caja que lo que esta ley haría. Correcto. Entonces no entiendo por qué el Ejecutivo decidió casarse con estos dos proyectos para su última semana. O sea, yo creo que... Fue una semana de buenas intenciones, nada más, de simbolismos. Pues sí, estarían en otras, no querían polémicas. Sí, pero bueno, ya el proyecto, dale. Terminó el periodo extraordinario, no avanzó ninguno de los dos proyectos como el gobierno lo quería. El único que se avanzó fue el de grooming, el que íbamos a mencionar. Sí, pero ese no era prioridad del gobierno. Ese no era prioridad del gobierno, lo cual tampoco entiendo. O sea, ¿cómo te casas con buenas intenciones y no te casas con esta? Que es también una buena intención para las personas que no lo conocen. El grooming, digamos, es lo que se conoce como el nombre que se le da en inglés a estas personas adultas que casan, digamos, sexualmente menores de edad a través de internet. Correcto. Que lo que hacen se llama grooming porque grooming es, los que tenemos mascotas sabemos, es como acariciar, peinar, como ir endulzando, digamos. Creo que sería una traducción al español. Sí, en realidad la traducción literal de grooming es engaño pederasta.
pero sí, de este grooming, digamos. Pero Sí, el esto fue toda una discusión en redes cuando se aprobó el primer debate, pero ¿cómo van a prohibir que ya lleve a mi mascota a un salón de belleza? Y yo, por el amor a Cristo, le dan la nota. Exacto. El grooming hace relación a eso, pero bueno, la traducción al español sería entonces, en este caso en específico, ¿cuál era, Lucho? Engaño pederasta. Engaño pederastra. Lo que hace la ley es una ley corta, presentada e impulsada por la diputada Floria Segreda de Restauración Nacional, y lo que busca es, bueno, crear una comisión que se encargará de coordinar institucionalmente las acciones de prevención desde el PAN y el MEP y demás instituciones públicas para evitar que esto suceda. Además, hace reformas penales para incluir este tipo de conductas, tipificarlas en el Código Penal para que estén debidamente sancionadas. Sobre el proyecto, después de que se aprobó, Villalta destacaba ese tema, que no es solo el tema lo punitivo, digamos, no sabía cómo decirlo yo. Punitividad. La punitividad del proyecto, sino también que tiene una parte preventiva para evitar que las cosas se den. O sea, no esperar a que una persona menor de edad experimente esto y haya que meter a la cárcel al que lo hizo, sino cómo evitar que llegue a ese punto. Sí. Bueno, son penas significativas. Hay una que va de 4 a 9 años, otra de 6 a 12, de 2 a 4, de 3 a 5, de 6 a 12 nuevamente, de 5 a 9, de 4 a 7, de 2 a 5 y de 5 a 9 años, dependiendo de las faltas. Hay varias faltas ahí que van desde corrupción de menores, seducción, encuentros con persona menor de edad incapaz por medios electrónicos, corrupción agravada, fabricación, producción o reproducción de pornografía, tenencia de material pornográfico y difusión de pornografía infantil. Todo eso ahora va a ser sancionado con esta legislación. Creo que algunos son nuevos, otros se ajustan. Otros son ajustados, exactamente, se elevan. Correcto. Sí, esto es un proyecto muy positivo porque lamentablemente esto es algo que es algo muy común, ¿verdad? Sí. O sea, pasa más entre más la tecnología se sigue. Sí, yo no me imagino, ahora que los estudiantes tuvieron que tener más acceso a Internet, cómo se multiplicó eso, ¿verdad? Correcto. Pero estoy seguro que todos alguna vez escuchamos alguna historia de algún padre o familia que descubrió de que algún viejo verde estaba escribiéndole a su pequeño, pidiéndole fotos o invitándola a salir. Entonces ya todas esas tipos de conductas van a ser perseguidas y sancionadas. Correcto. Por la aprobación y por impulsar este proyecto hasta lograr que ya esté aprobado en segundo debate, fue el último proyecto que se votó en este periodo extraordinario. Le damos el reconocimiento de diputada de la semana a doña Floria Segreda. Sí, fue el proyecto 83. Claramente Lucho no está de acuerdo con esto, pero hay que pensar en los niños, Lucho. No, a ver, yo le decía a Mike que no estoy a favor de... dice Mike que yo siempre busco una excusa para no reconocerles nada. Para no reconocerle nada. Pues que yo le decía que las buenas acciones de ellos generalmente vienen acompañadas de cosas malas. Entonces, por ejemplo, el que este proyecto se aprobara fue posible gracias a que doña Floria literalmente amenazó en reunión de jefes de fracción de que si se lo desconvocaban o si no se lo convocaba, pues iba a votar en contra de la moción sobre el proyecto de petróleo. Sí, pues que a mí eso no me parece mal, digamos. A mí esos chantajes no me gustan. Menos a estas alturas de la vida, menos a estas alturas de la vida. No, porque, a ver, seamos sinceros. Seamos sinceros. En el momento en que la Asamblea recupera la agenda, este proyecto no iba a ser prioridad. Iba a quedar detrás de un montón de intenciones que tienen. Bueno, ahora entonces que se lo tenía que cascar al Ejecutivo, lo que estás diciendo, porque no iba a ser prioridad para el resto. No iba a ser prioridad para el resto. Entonces ella dijo, aquí es aprovechar el momento y condicionar los votos y votaron a favor. Es que por lo menos cumplieron su palabra. Bueno, entonces resultaba más fácil joder al Ejecutivo que joder a sus compañeros diputados y exponerlos como gente que no les interesa el problema del grooming. Por supuesto. Buenísimo. Bueno, en fin, doña Floria es la diputada de la semana. Este fue el proyecto de ley 83 que se aprobó en segundo debate en este periodo extraordinario. De los 316 proyectos que en total fueron convocados durante esos 8 meses de sesiones extraordinarias que fueron eternos,
Fueron eternos. Recordemos que hubo un cambio. Mención honorífica negativa a don Eduardo Cruxem por haber impulsado esa reforma de las que May nos va a recordar. A ver, de ahora en adelante todo va a ser mejor. Y yo creo que esa era la lógica de la reforma que impulsó don Eduardo. Nosotros teníamos un sistema que no tenía absolutamente ningún sentido de periodos ordinarios y extraordinarios, en el cual el legislativo, digamos, los periodos ordinarios donde la Asamblea controla su agenda, estaba dividido en 2 periodos de 3 meses, y el periodo del Poder Ejecutivo estaba dividido en un mes por allá, por agosto, y después 5 meses de diciembre a mayo. Diciembre a abril, sí, o sea, hasta el 1 de mayo se acababa. Era un sinsentido, entonces él propuso digamos que más sistemático, 3 meses intercalados entre ordinarias y extraordinarias. El problema es que cuando se hace el primer cambio, esos últimos 5 meses del Ejecutivo se pegan con los primeros 3 del periodo siguiente, que fue lo que nos pasó en este momento, y tuvimos por una única vez 8 meses consecutivos de sesiones extraordinarias. Esto pudo haberse evitado si la reforma se hubiese puesto con un rige a partir de los diputados que asuman el 1 de mayo del 2022, pero no les da el maní. Pero es que eso no hubiera ayudado en nada, porque nada más no pasas de 5 meses de un ejecutivo a 3 meses de otro ejecutivo. Vos decís que eso hubiera hecho diferencia. Para nuestra salud mental y para que los diputados dejaran de estarse quejando durante 8 meses del ejecutivo, no me convoca lo que quiero. ¿Qué quería? Un proyecto de donación de terrenos. En fin. Pero bueno, entonces ya cerró el primer periodo de extraordinarias de este año. ¿Qué ibas a decir, Lucho? No, iba a hablar de lo que viene, que sigue ahora después de esto. Pues viene el primer periodo de sesiones ordinarias de la última legislatura. Primer periodo, sí, ¿verdad? Sí, primer periodo. ¿Qué sigue? Bueno, cuando se termina un periodo de sesiones, la Asamblea realiza ahí un acto formal pónganse todos de pie, y la presidenta lee un acuerdo que dice: la Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica acuerda declarar cerrado el tal periodo de sesiones ordinarias o extraordinarias de la 4ª legislatura. ¿Qué ocurre con esto? Que la agenda de plenario, digamos que se limpia totalmente. La agenda, al menos en lo que es relativo a proyectos de ley. ¿Cómo se vuelve a construir una agenda de proyectos? Con un mecanismo que se llama puestas a despacho. Si ustedes ven la sesión de plenario del próximo martes, se van a percatar de que esa palabra va a ser o algo recurrente o algo llamativo, por la cantidad que doña Silvia va a tener que pronunciar. Al corte del jueves en la tarde, ya había más de 800 puestas a despacho presentadas para que tengan efecto a partir del martes de la otra semana. La puesta a despacho es ese mecanismo mediante el que un diputado, digamos, que revive un proyecto que no se ha desechado, pero que no llegó a su trámite final antes de que se acabara el periodo de sesiones. En otros países, lo que ocurre, por ejemplo, Estados Unidos o el Reino Unido, es que cuando se acaba un periodo de sesiones, los asuntos no concluidos se desechan automáticamente y tienen que reiniciarse de cero. Aquí no somos tan extremistas. Claro, pero nada más los periodos allá no son de 3 meses, ¿o sí? No, el Reino Unido es cuando el primer ministro quiera que se cierre el periodo de sesiones, ¿verdad? Exacto. Por ejemplo. No es la misma lógica aquí, que estamos constantemente abriendo y cerrando periodos, que es más un simbolismo que otra cosa, pero bueno. Exactamente. Bueno, pero en fin, eso es lo que ocurre. Entonces, para reconstruir esa agenda hay que usar ese mecanismo de las puestas a despacho. Ya se han presentado más de 800 y doña Silvia Hernández ya anunció una lista de proyectos digamos que de alto consenso, a los que ella y Liberación Nacional les van a dar prioridad a partir del martes. Y solo por mencionarles algunos, para que estemos atentos e informados de qué va a ocurrir a partir de la próxima semana. Regulación de jornadas excepcionales. Ese es el tema de la famosa jornada de 12 horas. Amnistía a contribuyentes municipales. El proyecto para que los empresarios privados del sector de energía puedan vender electricidad al mercado eléctrico regional. Un proyecto nuevo de doña Silvia que acaba de ser dictaminado y ya la señora lo metió en la lista de prioridades. Nada como ser presidenta del Congreso. ¿Verdad?
Esto, bueno, no voy a hacer comentarios al respecto. Me ¿Cuál los era el reserva. cuál No, fue no, el no, proyecto? me los voy a reservar cuando doña No, Silvia no, deje de ser presidenta. el proyecto, el número. El 22.333 que fue dictaminado esta semana. Es una reforma a la aplicación del silencio positivo, que fue una idea del gobierno de doña Laura Chinchilla, que es que ante la inacción o ante la no respuesta del gobierno, cuando usted pide un permiso para ejercer su actividad comercial, etcétera, pues entonces usted interpreta que le dieron el permiso por silencio. Si no le dicen que Eso, no, hay permiso. Y exactamente. pasa el plazo. Ese es el tema, exactamente. Claro, claro. Esto ya lo teníamos para algunas cosas, pero ahora con este proyecto se fortalece. Se dictaminó esta semana y ya doña Silvia dijo de una vez a la lista de prioridades. Lo puso en el quinto lugar, de hecho. Un tema ahí de factura electrónica, la autorización para la publicidad y patrocinio del alcohol en el deporte, la ley de cannabis para uso medicinal y terapéutico y el cáñamo para uso industrial está en el 9º lugar. Suave, ¿el del alcohol en el deporte es uno nuevo o es el que la sala dijo que tenía vicios de fórmula? Este es uno nuevo. Es que había varios con esos que eran similares, ¿no? Sí, este es el 21745 que se presentó después del voto de la sala. Okay. Ah, sí, sí. Ya está en plenario y le falta quemar el segundo día mociones 137, no tiene mociones presentadas y si no se presentan se podría votar en primer debate No, el pero día que se conozca. este no es el que se presentó después. Ese es otro, Este es entonces. del 2019, este es el de María José Corrales. Bueno, pues está listo también para ser votado. Y si Sí, no está dictaminado desde hace rato, sí. desde diciembre. Sí. Bueno, ley de cannabis, reducción de la deuda pública por medio de la venta de activos ociosos o subutilizados del sector público. Estos que constantemente les gusta regalárselos a las temporalidades de la arquidiócesis de San José. Ha sido muy constante en este periodo escuchar como, démosle este terreno a la arquidiócesis. Bueno, ahí van, activos ociosos del Estado a ser donados. Ley de atracción de inversiones fílmicas de Costa Rica. Amnistía para la formalización y recaudación de las cargas sociales, ley de empleo público, naturalmente, proyectos de ecoturismo, la ley de emergencia y salvamento cultural, está en el lugar número 18, y uno que tengo que revisar porque cuando lo leí me daba cosita, especialmente de quien venía a este proyecto, la Ley General de Acceso a la Información Pública y Transparencia, que es un proyecto de Carmen Chan, Sí. está en el lugar número 20, y no tiene mociones presentadas, por lo que en el día que en plenario se vea podría aprobarse en primer debate. Tengo que revisar este proyecto a ver si le quitaron los requisitos adicionales que iban a pedir para solicitar información pública, que no tenía ningún tipo de sentido. Pero bueno, esto es una lista tan solo de 20 y ni siquiera mencioné los 20, mencioné los más importantes de esa lista de 20 importantes que la presidenta legislativa seleccionó para empezar a tramitar del martes de la próxima semana. Martes en el que además la Asamblea va a volver a estar integrada por 57 diputados porque van a juramentar al nuevo diputado. ¿Qué se llama? ¿Cómo se llama? José María Guevara Navarrete. Es de Guanacaste, abogado, exalcalde ¿de dónde era? Nandayure. De Carrillo. No era de Nandayure. Nandayure no es un cantón, ¿o sí? No es un Carrillo, sí era Carrillo. Nandayure no es cantón. Hijo de puta, ahora sí ya viene el flamer porque... sí, Nandayure es un cantón, estúpido. Sí. Sí, la de aquí. Yo estoy preocupado porque... Eso tú pegaste. Bueno, sí es un cantón. Okay. Pero fue alcalde de Carrillo. Eso, alcalde de Carrillo, abogado de profesión y ya es todo lo que nos han informado. Sí, eso es todo. Cuando su nombre aparece, tiene ahí algunos procesos en la corte. Sí, pero como abogado, digamos. No, y uno que como alcalde, la Sala Constitucional lo condenó cierto. por un problema con su vicealcaldesa en aquel entonces, porque le ejerció lo que ya comúnmente ahora conocemos como un acto de violencia política, que es que no le das funciones a tu vicealcaldesa. No, pero eso no fue. Pero no fue, sí, eso no fue ese. Ese fue porque... Lo que pasó fue que un funcionario se fue a ser vicealcalde. Ajá. Y cuando regresó, el man fue una funcionaria. Fue una funcionaria. Sí, una funcionaria de la municipalidad se volvió vicealcaldesa
y ella regresó luego a su puesto administrativo y ya se lo habían dado a alguien más. Entonces, ella pidió que se le restituyera, se le restituyó, pero no se le dieron funciones. Entonces, la Sala lo condenó por eso y luego la señora alegó incumplimiento y creo que la Sala, creo que ya le dio un ultimátum de que tenía que cumplir con el tema. Correcto. Sobre empleo público, se espera que la Sala Constitucional resuelva las consultas en las próximas horas, días. La Sala se había autoimpuesto el 2 de agosto como la fecha límite para dar el fallo sobre esas consultas. No, a estas alturas, el 31 de julio, todavía no tenemos ninguna información. De hecho, estamos grabando sábado porque creímos que iban a resolver viernes. Creímos, es Lucho, claramente, entonces lo hacemos. Sí, es que, a ver, es que yo no pensé honestamente que la Sala se iba a decidir sesionar fin de semana largo. Además, el lunes 2 de agosto es feriado. Entonces yo dije, no van a... Dudo mucho que vayan a agarrar un día feriado para ir a resolver esto. Pero a las 12:04 de este 31 de julio puedo confirmar que el expediente sigue en trámite, no ha sido resuelto. Es probable que salga, y tiene que salir antes del lunes, es todo. Así que en el podcast de la otra semana podremos ahí mencionar qué fue lo que resolvió la Sala y qué pasará entonces con el proyecto de empleo público. Correcto. Y un temita que no es cosa menor, pero que no hemos mencionado, es que esta semana la Asamblea saldó una deuda de 11 años al promulgar finalmente su reglamento interno para sancionarse por actos de hostigamiento sexual, que en síntesis es la sanción para quien lo cometa es ¿qué? Una llamada ética pública. Una sanción ética pública. Es quemarlo públicamente. Esa es la sanción, digamos. Eso es lo peor de todo. Sin perjuicio de que la persona víctima, pues entable el proceso penal y luego civil del caso para resarcirse. Pero al menos en el Congreso la única sanción posible va a ser la llamada ética pública, el escarnio público de haber sido un hostigador sexual. Creo que hay más medidas beneficiosas para la víctima como medida cautelar que como sanción. Es correcto. O sea, porque al final dice, sí, te sancionamos y te quemamos públicamente, pero al final no podemos decirle al diputado que no moleste a la persona. Eso era solo lo podemos hacer como medida cautelar. Podrían hacerlo si se aprobaran el reglamento para la pérdida de credenciales de los diputados por faltas al deber de probidad. A ver, en teoría ese es el que sigue y yo diría que esta asamblea debería dejarlo listo antes de que los nuevos asuman, porque esto, vamos a ver, antes de que estos diputados asumieran, la asamblea anterior fue que promulgó la reforma constitucional para la pérdida de credencial por falta al deber de probidad, para que no le aplicara a ellos, ¿verdad? Entonces la aprobaron al final para que le aplicara solo a estos. Pero a estos no les aplica porque les falta la ley. Entonces estos deberían dejar lista la ley para que le aplique a la otra asamblea legislativa y ya veremos cuál otro invento se encuentra en la otra asamblea. ¿Quién es el primero en irse? No, ya veremos, sí, cuál va a ser el primero en dar la pelea legal ahí de 10 años, luego para ver si efectivamente tenía que irse o no. En fin, pero así somos en este país. Eso es todo. Eso es todo por esta semana. Esperamos que todas y todos estén bien y esta semana estamos grabando por vía de Zoom, así que las disculpas del caso si el audio no suena como usualmente. A partir de la próxima semana estaremos estrenando equipo de grabación, entonces esperamos mejorar la calidad de los audios. Yes. También tenemos pendiente ahí una renovación del audio de la intro que ya como esta asamblea nos ha dado tanto material, ¿verdad? Pues yo creo que ya podemos ir sacando ahí el de Oscar López, por ejemplo, el Instituto Nacional de las Lesbianas. Qué terrible. Pero bueno. Ahí veremos con qué lo sustituimos. Muchísimas gracias. Suscríbase a Delfino Más en delfino.cr y disfrute de todas las entregas de Curul en Llamas y de mucho más contenido en audio. Delfino.cr